Hey, ¿qué tal? Aquí Gotero de Letras en un video nuevo. Esta vez se trata de un manga tag, en este caso el manga tag Halloween. Y bueno, este manga tag en realidad se lo acabo de ver hace un momento a Hitsuji Books. Y ella a su vez, bueno, comentó en su video que lo vio en el canal de Midori Manga. Entonces, pues eso, yo vengo aquí a robarme las ideas de los demás booktubers. Pero sí, y es que además me gustó mucho. Primero, porque la temática entra en la Spooky Season. Y segundo, porque en realidad mientras veía su video de Hitsuji me di cuenta de que yo no leo tantos mangas con temática sobrenatural o de horror o de terror. Y eso lo van a ver en cuanto vean mis respuestas a cada uno de las temáticas, de las preguntas. Y más bien las historias que yo suelo leer tienen que ver con sobrenatural, pero lo sobrenatural viene a ocupar un segundo plano o trabaja junto con otras temáticas. Y entonces sí, me parece que es todo un reto para mí venir aquí a responder a responder este tag. Pero bueno, ya sin más dilación. Y entonces, pues a modo de explicación un poco de qué trata este tag, pues básicamente cada una de las preguntas propone como en encabezado alguna figura que tenga que ver con todo este ambiente spooky o de Halloween, y adjunta a este título pues viene, bueno, a este personaje clásico pues viene una pregunta que se puede ligar fácilmente a los mangas en este caso. Entonces, ahora sí, con esta explicación súper larga e introducción, pues damos comienzo. Y la primera pregunta es historia de terror, o sea, historia de terror, manga de terror o sobrenatural que te haya dado miedo. Y en este caso, el manga que quiero proponer, pues también lo menciona Hitsuji en su tag, pero es que les digo que no tengo muchas opciones. Y en este caso decidí poner a Hikaru ga Shindanatsu, que en México se está publicando por Panini y aquí lo trajeron como el verano en que Hikaru murió. Y básicamente es la historia de dos personajes principales que son Yoshiki y Hikaru. Y ambos son amigos muy cercanos, pero un día Hikaru sube a la montaña y se pierde, o al menos eso es lo que cree Yoshiki y lo que cree prácticamente todo el pueblo, y pues básicamente desaparece Hikaru. Pero después de un tiempo, creo que es prácticamente un mes entero, Hikaru regresa. Y aunque Hikaru regresa, a Yoshiki no le termina de dar buena espina, no termina de creer que Hikaru regresó, porque aunque sus expresiones son las mismas, aunque sus palabras son las mismas, aunque su físico es el mismo, Yoshiki sabe que algo no está bien. Y básicamente el point de todo este manga es el body horror, me parece, y es simplemente excelente. Sigue en publicación. Entonces es un poco arriesgado todavía hablar de este manga, pero yo lo considero excelente. Me fascina. Me fascinó mientras lo estaba leyendo y mantiene muy bien la atención, y sobre todo hay momentos en los que sí me provocó así un poquito como ñañaras de lo que estaba viendo, de el nivel que maneja. Eso sí me faltó decir, el mangaka, que es Mokumoku Ren, y pues sí, increíble, me gustó mucho. Ahí va la primera consigna. La siguiente es Dulce o Truco, un personaje tsundere. Y bueno, tsundere creo que es un término bastante masificado, pero para quien no lo sepa, tsundere es como estos personajes de los mangas y los animes que se niegan a aceptar que tienen sentimientos por otra persona. Entonces hay esta dinámica de me gustas, pero te voy a decir, si me lo preguntas, te voy a decir que no me gustas, y además, eso es importante, voy a reaccionar de forma violenta. Ese es como que su sello de personaje de las tsunderes. Bueno, ahí está. Y en este caso, para esta consigna, yo voy a mencionar a Kinako-sama de el manga Saikyo Kobuken no Reikan Zero Otoko no Hanashi. Traducción, bueno, en inglés me parece que el título iba como The Strongest Haunted House and the Guy with No Spiritual Sense, que es como no les voy a traducir, pero es básicamente es la historia de un espíritu femenino que es Kinako-sama, que además se autoproclamó como el espíritu terrestre más fuerte. Pues está arreargado, obviamente está poseyendo un departamento, y un día a este departamento llega un tipo que tiene 0 unidades de sentido espiritual, y pues se muda principalmente porque como la casa está embrujada, pues las rentas son bajísimas. Entonces todo este manga es un manga de comedia. Sí, es un manga de comedia. Lo puse aquí
¿Por qué lo puse aquí si no es de spooky como tal? Lo puse aquí porque pues a lo largo del manga aparecen personajes ya sea como Kinako o como otros espíritus o yokais que sí tienen un diseño y a veces escenas en las que sí se ven bastante spookies, y por eso lo puse. Pero sí, en este caso pues es Kinako-sama que pues al final, como es este espíritu femenino habitando aquí en esta pequeña habitación de unos cuantos tatamis, y este chico soltero y no sé qué más, pues obviamente ya saben más o menos para dónde va la cosa, ¿no? Es un manga de poco sí con este horror aquí entre comillas, pero principalmente el fuerte es comedia, y además comedia medio chusca. Sí tiene algunas partes que me chirrían un poco, pero aún así yo lo recomiendo si quieren soltar algunas carcajadas fáciles. Y bueno, creo que ya me extendí demasiado con esta parte, entonces vamos con la siguiente, que es Fantasma. Manga que te dieron ganas de leer porque lo ves en todos lados. Y en este caso voy a proponer el manga de Hanako-kun, que si no me recuerdo mal, su nombre completo es Hanako-kun, el fantasma del lavabo o algo así en español. Y pues sí, ahorita ya no lo he escuchado tanto, pero hubo un momento, creo que fue cuando salió el anime, que como que todo esto explotó la popularidad de Hanako-kun. Yo en ese momento intenté ver el anime, pero la verdad no me llamó nada la atención. Vi como 3 capítulos, algo así, y lo dejé ahí tirado. Pero pues el manga, al menos en el apartado artístico, todo lo que es la estética de los personajes y su diseño, me interesa mucho. Solo por eso prácticamente le he estado intentando dar una oportunidad. O sea, todavía sigue en la lista de pendientes por lo menos. Y bueno, Hanako-kun, para abreviar, es un manga escrito y dibujado por Aida Aldro, y básicamente cuenta una historia que ocurre en la Academia Kamome, en la cual se dice que hay 7 misterios, del cual uno de ellos es Hanako-san, quien se dice que ocupa el tercer cubículo del baño de mujeres en el viejo edificio de la escuela. Y si tú vas y lo encuentras, pues Hanako-san te puede conceder un deseo, y por lo tanto ahí entra nuestra otra protagonista, que es Nene Yashiro, quien sueña con tener un romance ideal y por lo tanto pues decide entrar a el baño encantado, ¿no? O poseído. Pero resulta que el Hanako-san que se encuentra en el baño no se parece nada a lo que le hicieron creer los rumores, y a partir de ahí empieza una historia que también juega un poco con este lado cute, pero también con este lado sobrenatural, y también hay un poco de drama y me parece que también hay comedia. Sí, según recuerdo también hay comedia. Entonces sí, ahí está Hikaru-kun como el manga que me interesa leer, pero no lo he leído, jaja. Y también en algún momento pues lo llegué a ver muy en auge, muy en boga. La siguiente consigna es Bruja, manga o personaje del que vives encantado. Y en este caso sería personaje sería Momo Ayase de el manga Dan Da Dan, escrito e ilustrado. O sea, el mangaka que dirige toda la historia es Yukinobu Tatsu, y básicamente en esta historia está loquísimo porque reúne fantasmas, a monstruos, aliens, y todo eso lo encapsula en una historia de romance adolescente típica de los animes escolares. Entonces sí, es una absoluta locura, y además creo que esta historia se volvió bastante popular recientemente, y creo que le van a hacer una adaptación a anime pronto. Entonces sí, sería Momo Ayase, que es una de las personajes principales de esta historia, quien además tiene un papel viene como de una familia de mediums o algo así, entonces tiene poder de telequinético bastante raro. Y partiendo de la premisa, en realidad la razón por la que la escogí es en gran parte influenciado por el estilo del autor, del mangaka, porque no sé, me gusta mucho el estilo con el que dibuja Momo. Momo tiene así la apariencia, imagino que lo estarán viendo en pantalla, pero tiene su apariencia como de típica Gyaru del manga anime, pero aún así me parece que tiene muchísimo estilo y me encanta. Bien, siguiente consigna. Se trata de Zombie, manga del que querrías tuviera una nueva adaptación al anime, y en este caso sí no me lo tengo que pensar mucho. Sería Soul Eater de el mangaka Atsushi Okubo, quien seguramente tal vez les suene porque otro de sus historias no tan poquito,
tuvo otra adaptación anime también, que fue Fire Force, pero en este caso lo que me ocupa es Soul Eater, porque a Soul Eater le tengo muchísimo cariño, porque todo lo que involucra su estética, tanto en el manga como en el anime, es muy Puki Season todo, y de hecho en gran parte por eso me puse a hacer este tag gracias a Soul Eater. Pero bueno, ¿de qué trata Soul Eater si no lo conocen? Básicamente seguimos en Soul Eater la historia de tres equipos conformados por, no recuerdo bien el nombre de cada uno, pero son uno es de los integrantes es el técnico de armas y el otro es un humano con las capacidades de convertirse en un arma. Y básicamente seguimos sus aventuras dentro de la academia para convertirse en Shinigami, Shibusen, si no recuerdo mal. Pero sí, todos sus diseños de personajes y todas las situaciones que tienen son muy spooky y te quedan perfecto con la temática de Halloween. Y sí, entonces en cuanto a por qué lo metí en esta consigna, en realidad no es porque no me guste. La adaptación, de hecho, me parece que es una muy buena adaptación, excepto por las partes finales, pero aún así, precisamente por esas partes finales, me gustaría que tuviera una revitalización con otro proyecto. Siguiente consigna: vampiro. Manga o personaje que te quite el aliento. Y en este caso, para no repetir el personaje, o bueno, no seguir personaje, elijo manga. Y en este caso sería Rastros de Sangre, que es un manga de terror psicológico, escrito obviamente por Shuzo Oshimi, que bueno, de él sí tiene toda una historia de obras en las cuales involucra todo esto del lado psicológico de los personajes, pero en este caso elijo Rastros de Sangre porque es de sus obras más recientes y además porque sí da mal rollo en muchas ocasiones todo esta dinámica que se da entre la madre y el hijo, y cómo el hijo empieza a sobrepensar algunas situaciones y cómo reacciona su madre y cómo vemos todas esas situaciones a través de los ojos del hijo. Y no sé, esto aunado a todo lo que tiene que ver con la estética del arte de Oshimi, me parece simplemente increíble y sí da bastante miedito en muchas ocasiones. Siguiente consigna: Frankenstein, manga que es incomprendido o que la gente no hace caso, pero que a ti te encanta. Y en este caso me resulta difícil elegir uno, pero diría Sweet Home, que en realidad no es un manga, sino un manga, así que en ese sentido creo que estaría haciendo un poco de trampa, pero son narrativas gráficas de lado asiático, así que supongo que no es una trampa tan fea. Entonces sí, en este caso, para esta premisa elijo Sweet Home, que recientemente tuvo una adaptación a live action que creo que se puede encontrar en Netflix. No la he visto, pero yo sí seguí toda la historia del manga y me gustó bastante. Pero en realidad, al menos yo no he visto que haya tenido tanta repercusión o que se haya vuelto lo suficientemente famoso esta historia a raíz de la adaptación de live action, pero por eso decidí incluirla, porque me parece que es una muy buena historia que implementa primero el terror de estos monstruos que un día aparecen sin saber bien cómo pues prácticamente en todo Seúl, presumiblemente en todo el mundo, y pues como un grupo de vecinos terminan encerrados adentro de su complejo departamental e intentan sobrevivir a toda esa situación. Y más adelante, esto sí cuenta como un poco como spoiler, se vuelve también un poco de terror psicológico, al igual que Rastros de Sangre. Y pues sí, me parece que es una muy muy buena obra y vale mucho la pena echarle un ojo y leerlo, tanto este trabajo como los otros de su autor. Y siguiente consigna: monstruo, mangaka con el mejor diseño de criaturas o monstruos. Y en este caso elijo a Shigeru Mizuki, quien es considerado prácticamente el maestro de los mangas de los yokais, del manga de yokais y de los yokais en general, porque a lo largo de su trayectoria, que de hecho hace relativamente poco falleció creo que en el 2015, lo cual no es tanto, y pues sí, pero aún así dejó detrás de sí una vasta reserva de trabajos que se enfocan, entre otras cosas, en los yokais. Y tengo que decir que sus ilustraciones de los yokais son simplemente excelentes, porque terminan mezclando sí la esencia de las pinturas clásicas japonesas de los registros históricos de los yokais, pero también termina agregándoles de su estilo, y eso hace que las ilustraciones terminen siendo bastante increíbles y muy muy buenas, tanto no solo en la ilustración, en el estilo artístico, sino que también a nivel de historia. Vale muchísimo la pena revisar cada uno de sus trabajos. Y pues la verdad tengo que admitir que me contuve, porque si no creo que muchas de estas consignas hubiesen sido cubiertas por trabajos y personajes de Shigeru Mizuki. Pero bueno,
continuando. Disfraz, personaje del que quisieras hacer cosplay. Y esta es otra pregunta muy muy difícil porque yo nunca he hecho cosplay y la verdad como que no me llama tanto la atención hacer cosplay, pero si me obligaran a hacer cosplay o si tuviera que hacer cosplay o si mágicamente un día me despertara con ganas de hacer cosplay, después de pensarlo mucho decidí que haría cosplay de Katashiro de el manga, y que creo que apenas tuvo también, creo que ahora mismo se sigue transmitiendo la adaptación a anime de Admount Play o algo así, me parece que es el título, no lo recuerdo completo, pero en este manga básicamente seguimos algo así como un isekai en verso, en el cual una figura terrorífica que es prácticamente nuestro protagonista termina siendo transportado de su mundo de fantasía a nuestro mundo, en concreto termina llegando a Shibuya, y ahí pues termina como que intentando acostumbrarse a las nuevas reglas de este mundo, pero personajes misteriosos terminan haciendo difícil su meta de vivir una vida tranquila y lejos de la violencia. Y bueno, en concreto, el personaje que escogí, que es Katashiro, básicamente es como un personaje bastante misterioso. Todavía no se habla mucho de su background, ni de realmente quién es o qué es lo que busca, etcétera. Pero básicamente es uno de los personajes con más influencia dentro del lado oscuro de Shibuya. Y en específico lo elegí porque prácticamente da una imagen como que parabólica, porque de un lado tiene esa apariencia como de tipo misterioso y que infunde miedo en los demás personajes, pero en realidad todo el tiempo lo estamos escuchando sus pensamientos internos, que son como de ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hago aquí yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y ahora qué hago? Ese tipo da mucho miedo, cosas así. Entonces es como que muy muy gracioso todas sus intervenciones. Y además también lo escogí porque, no solo porque me dio risa, sino que también lo escogí porque siempre va cubierto con una como gabardina bastante larga que le cubre prácticamente todo el cuerpo, y además también le cubre la cabeza, y eso le da una aura bastante mística, y me gustaría así. Si fuera a hacer un cosplay de alguien sería de ese, para ir también así en modo oculto. Pero siguiente consigna, ahora sí, pasando a la siguiente, que además es la última, que por lo tanto ya no tiene temática, sino que simplemente menciona 3 mangas con un tema sobrenatural. Y en este caso quiero mencionar primero a Bloodlust, que es un manga que me parece que aquí en México también ya publicó Panini Manga hace bastante tiempo, y realmente no tengo muchos recuerdos de esta historia, pero sí que recuerdo que había como vampiros y demás. También había hombres lobo, entonces también está como que este lado sobrenatural, porque de hecho cada uno tenía como habilidades especiales que podían proyectar como si fueran stands del yoyos. bastante crazy todo eso. Y pues obviamente tenía como que, creo que el fuerte de esta historia era la mezcla que hacían de comedia con luchas al más puro estilo de del shonen más genérico que te puedas imaginar, pero aún así era bastante intenso, y creo que valía la pena para divertirse un rato. Entonces sí, ese es el primero, Bloodlust, que bueno, ya no he estado mencionando ni los mangakas ni nada en los últimos nominados, pero creo que los estaré poniendo en sus pantallas. El siguiente manga que quiero recomendar es Psychic Detective Yakumo, que es un manga también publicado por Panini, que de hecho lo publicó cuando apenas iba iniciando aquí en el mercado mexicano, y la verdad no he escuchado a muchos hablar de Yakumo, y en su momento lo compré, y sí, la edición está bastante feita, la verdad. Hay que ser sinceros, pero me parece que es una historia que vale la pena revisar. Básicamente trata sobre, obviamente, Yakumo, que es un chico que puede ver con uno de sus ojos a las almas de las personas que fallecieron recientemente, y básicamente todas las historias son como historias cortitas, relativamente cortas, que abordan cada uno de estos personajes fantasmales que entran en contacto con Yakumo y le piden ayuda para resolver pues sus muertes, y que así puedan descansar en paz. Y me gustó bastante, o sea, tiene como esta construcción típica al estilo Sherlock Holmes, ¿no? De ir investigando a los personajes asociados al personaje fantasmal que murió y todo esto, ¿no? Y recaudar datos, y al final ya como lleva como una conclusión acá bien sorprendente. Entonces sí, no es algo súper del otro mundo, pero creo que vale la pena darle un ojo. Y finalmente, el último manga que quiero recomendar se llama Kishibe no Yume, de Daiki Yamasaki. Es mangaka encargado tanto del arte como de la historia, y en este caso es una súper recomendación porque además es un one shot, entonces la historia termina y acaba en solamente un capítulo. Y obviamente aquí quiero resaltar muchísimo el arte de Yamasaki, pero también quiero resaltar el lado de la historia que me recordó muchísimo a Junji Ito. Y básicamente, para no alargar más esto, en la historia seguimos a 2 personajes principales,
varones, ambos varones, que sueñan con una mujer misteriosa que aparece simplemente en sus sueños y deciden pues perseguirla, ¿no? O encontrarla y descubrir pues de qué se trata, ¿no? Y qué es lo que está pasando con ellos. Y bueno, ahí lo dejo porque pues es un one shot, entonces es muy importante todo lo demás y sería mucho spoiler seguir hablando de ello, pero sí, definitivamente lo recomiendo. Y además pues lo terminas de leer en un santiamén, o sea, súper rápido y bastante bueno, definitivamente. Y bueno, pues con esto termina este Mangatag, que es la primera vez que pues en mucho tiempo que hago este formato de grabar el audio y luego editar en computadora, entonces no sé cómo voy a resultar, pero espero ya seguir haciendo videos de mangas pronto, porque sí he seguido leyendo mangas, pero no los he incluido en todos los wrap-ups, porque también me he estado yendo de lleno en todo lo que tiene que ver con la literatura infantil y juvenil. Si les interesa cualquiera de estos dos temas, ya sea mangas o literatura infantil y juvenil, ya saben que pueden visitar cualquiera de mis cuentas, ya sea esta de YouTube o también tengo una cuenta de Instagram donde suelo subir más rápido mis reseñas de literatura infantil y juvenil, o también en mangas. Generalmente cuando termino de leer algún nuevo manga, pongo ahí mi pequeña reseña en Twitter. Entonces sí, los invito a pasarse cualquiera de estos y nos estaríamos viendo en un nuevo video. Bye.